porque podemos estar aquí juntos, listos para entender de tu palabra. Háblanos con claridad, Señor. Lo que cada quien necesite, habla, Padre Celestial, a cada uno. Mi Señor, que tu palabra penetre profundamente en nuestras vidas, que tu palabra nos llene y nos alimente el día de hoy. Y mi Señor, que tu palabra, Señor, nos mueva a fructificar para ti. Señor, queremos honrar tu palabra y queremos honrarla poniendo atención en ella, pero también, Señor, entendiendo lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Y también queremos honrar tu palabra viviéndola. Concédenos que así sea, que al salir de este lugar podamos poner en práctica tu palabra, mi Señor. Padre Celestial, háblanos pues, que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado toda la honra y toda la gloria. Amén. Mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. La semana pasada, mis hermanos, yo les estaba compartiendo 4 verdades bíblicas para poder crecer espiritualmente. Yo les compartía estas 4 verdades de la palabra de Dios, 4 verdades que nos podrían ayudar a crecer espiritualmente. Pero hoy, mis hermanos, el título de la predicación es precisamente cómo crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Cómo podemos hacerlo, mis hermanos? La verdad es que es una demanda de la palabra de Dios y de Dios mismo para nosotros, el que tú y yo maduremos, el que tú y yo crezcamos en la fe. Estamos demandados en ese sentido, mis hermanos, a crecer. Y la idea, mis hermanos, yo quiero explicarles una manera de crecer. ¿Cómo podemos crecer? Quizás pueda haber algunas otras más, pero bueno, yo quiero compartirles hoy, mis hermanos, precisamente 5 maneras de que podemos crecer tú y yo, 5 maneras cómo podemos crecer de manera espiritual. Déjenme leerles pasajes de la Biblia, mis hermanos. El primer pasaje está aquí, Jeremías 17, del 7 al 10. Este pasaje de la Escritura, mis hermanos, Jeremías 17, del 7 al 10. ¿Lo tienen allí en sus hojas, mis hermanos? Lo tenemos aquí en la pantalla. Dice así este pasaje: pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Este pasaje, mis hermanos, o de acuerdo con sus frutos, dice el pasaje. Este pasaje, Jeremías, mis hermanos, está escribiendo al pueblo y hace un contraste en los versículos anteriores a la semejanza del Salmo 1. Si ustedes lo recuerdan, mis hermanos, el Salmo 1 habla del justo, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y esto mismo es pasaje, este pasaje, Jeremías también está hablando de esto. Y hace un contraste entre el justo y el injusto. Dice que el justo, el que confía en Dios, mis hermanos, es como un árbol plantado junto al río y que su hoja está siempre verde y siempre da fruto. Esta imagen que pone Jeremías es la imagen de una persona que está madurando espiritualmente, que está creciendo espiritualmente. ¿Y por qué? Porque está dando fruto de manera continua. Y aun cuando las circunstancias de la vida cambien, él se mantiene en esta misma situación. ¿Dónde lo podemos ver? Dice el pasaje, mis hermanos, en época de sequía, dice, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nunca se angustia en época de sequía. Quiere decir, a pesar de que las circunstancias de la vida sean distintas, a pesar de que pueda haber algún problema, alguna circunstancia difícil, no se angustia. Y aún en esa situación no deja de dar fruto.
Lo que Jeremías nos está diciendo, mis hermanos, es precisamente una persona que es espiritual. Una persona, mis hermanos, que está creciendo en lo espiritual, que se caracteriza porque da fruto en su vida, porque está junto a la corriente de agua, que es el Señor y de quien se nutre. Esta es la idea que tiene Jeremías, mis hermanos. Pero hay otro pasaje, ustedes lo tienen, Juan 7, del 37 al 39. Juan 7, 37 y 39, mis hermanos. El pasaje que está aquí en este versículo de Juan 7, 37 al 39, mis hermanos, el Señor Jesús se encuentra en un día muy solemne, al final de la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo era esta fiesta? Esta fiesta de los tabernáculos, mis hermanos, era una fiesta que fue instituida por Moisés, por mandato del Señor, en la cual los israelitas tenían que vivir en tiendas de campaña. En la ciudad donde ahora vivían, en Jerusalén y en otras ciudades, se hacía una gran peregrinación. Y muchas personas llevaban sus tiendas de campaña y las ponían en las calles. Algunas personas que vivían allí mismo en Jerusalén no vivían en su casa, se salían al patio o se salían a la calle y ponían una tienda y allí dormían. Allí vivían durante 7 días. Por eso le llaman así la fiesta de los tabernáculos. Y tenían que vivir así, recordando lo que habían vivido o lo que habían pasado en el desierto al salir de Egipto para estar llegando hasta la tierra prometida, Palestina, mis hermanos. Tenía este simbolismo. Tenía este simbolismo precisamente el hecho de que vivían allí. Y mis hermanos, el último día de la fiesta, el sacerdote iba subiendo, mis hermanos, hacia el templo, y todo el pueblo iba detrás de él, y iban cantando. Y el sacerdote, mis hermanos, llevaba una copa de oro, la cual, mis hermanos, en ella había agua. Y, mis hermanos, era una fiesta muy solemne muy solemne. El sacerdote pues iba subiendo, iban cantando, y junto con él todo el pueblo llevaban agua allí. Y al finalizar llegaban al altar donde estaba el templo y derramaban el agua sobre el altar. Es precisamente en esta ocasión, mis hermanos, que Jesús hace esta declaración de este versículo. Cuando uno entiende, mis hermanos, este proceso, entiende uno también la declaración, y la declaración que Jesús hace es muy importante. El Señor Jesús dice, cuando después de ver toda la ceremonia y estando todo el pueblo, una gran parte allí reunidos, el Señor Jesús hace esta declaración. Dice el Señor, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esto lo expresa Jesús en el contexto de esta fiesta, donde el sacerdote derramaba el agua sobre el altar. Y es entonces Jesús se para y a gran voz dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y el mismo Señor Jesús, mis hermanos, ustedes lo pueden ver en el versículo 39, el mismo Señor Jesucristo está dando el significado de este acto, de estas palabras. Dice, con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. El Señor Jesús, mis hermanos, está diciendo, bueno, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Será una persona espiritual porque tendrá el Espíritu dentro de él. Si creen en mí, si tienen fe en mí, confían en mí, recibirán el Espíritu de Dios y además, dice, vivirán una vida plena. Es decir, de su interior brotarán ríos de agua viva. Señor Jesús lo que tiene en mente es que sus seguidores, los creyentes, como tú y como yo, podamos ser personas que realmente espirituales, creyentes espirituales.
El apóstol Pablo, mis hermanos, cuando escribe a los Corintios, les habla de 3 tipos de personas. Dice el hombre natural, es decir, el que no es creyente. Y habla del hombre espiritual, es decir, el creyente. Y habla también, mis hermanos, del creyente carnal. Es decir, alguien que es cristiano, pero que no es espiritual, que no vive de acuerdo a las normas de Cristo, que no está obedeciendo a Cristo, mis hermanos, sino que da otro tipo de fruto en su vida. No el fruto que Dios espera de ti y de mí, o que el Señor espera de ti y de mí, como resultado de tener el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Más bien, mis hermanos, al final habla pues de ese cristiano carnal. Dice que se parece al hombre natural. Eso, si lo quieren leer, mis hermanos, después está en la primera carta de Corintios, está en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ustedes lo pueden leer allí, mis hermanos. La verdad es que con frecuencia tú y yo podemos observar creyentes que no se portan como creyentes, es decir, son creyentes carnales. Y quizás tú en alguna época de tu vida o ahora mismo, no lo sé, estás siendo carnal. No estás siendo un creyente espiritual, no estás viviendo de acuerdo con las normas que el Señor ha pedido para ti y para mí. Entonces, mis hermanos, de lo que se trata es que tú y yo crezcamos espiritualmente y demos esta clase de frutos espirituales que a Dios le agradan. De esto es lo que se trata, mis hermanos. Precisamente, ¿en qué consiste ser espiritual? Yo aquí tengo una pequeña encuesta, mis hermanos, allí en su hoja. Es una encuesta muy sencilla y quizás hasta las preguntas son muy obvias, pero yo quiero que la correspondas. Responde esa encuesta allí, mis hermanos. Dice, la persona es espiritual ¿cuándo? Por la manera piadosa de vestir o de hablar, por las cosas que una persona hace o deja de hacer, por los sitios a los que va o deja de ir, por lo que cree, cuando procura unirse a algún tipo de poder superior en el universo. Contéstalo. Si tú consideras que alguna de estas es la verdad, pon allí una cosa, una cruz o una palomita. Si consideras que alguna de estas cosas es verdad, si para ti alguna de estas cosas no es verdad, entonces déjalo así. Pero déjame decirte que la definición que debemos tener de un cristiano espiritual debe ser muy clara, debe ser sin ambigüedades, mis hermanos, no debe tener vaguedades. Es decir, debe ser una definición que esté de acuerdo con la palabra de Dios, con la Biblia, para un cristiano espiritual. Y lo cierto, mis hermanos, es que de acuerdo con la Biblia, una persona espiritual es una persona, podemos ver la siguiente, una persona espiritual, mis hermanos, es aquella que está llena del Espíritu. Anótalo, por favor. Un cristiano, una persona, mis hermanos, es espiritual, está cuando está llena del Espíritu Santo. Es así, mis hermanos. Esta es la definición bíblica de una persona espiritual y lo que se espera de cada creyente, como tú y como yo. Esto es lo que se espera, que como creyentes, mis hermanos, seamos constantemente llenos del Espíritu. Y esta es la definición de una persona espiritual. Déjenme decirles que, antes de seguir adelante, que la espiritualidad es un estado absoluto. Es un estado absoluto. Es decir, un creyente, mis hermanos, no puede estar lleno del Espíritu Santo hasta el 70, al 80%, al decir, bueno, yo tengo el 30% de llenura del Espíritu, como si llenara un vaso. Y a veces, mis hermanos, algunos pueden tener esta idea equivocada. Así pues, la espiritualidad es un estado absoluto. Nadie puede ser espiritual al 80%. Es como cuando alguien habla inglés. ¿Cuánto entiendes de inglés y cuánto hablas de inglés? El 80%, el 90%. No es así. Una persona o es espiritual o no lo es. Está llena del Espíritu o no está llena del Espíritu. Si un creyente está lleno del Espíritu, es espiritual. Y si no lo está, entonces es un creyente carnal. Es un creyente carnal. En Efesios 5:18 se nos da este mandato, mis hermanos. Lo podemos leer. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Es un mandato.
Pero este mandato, mis hermanos, además de que es un mandato y lo debemos obedecer, está en forma pasiva. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Cuando está construido de esta manera en el texto bíblico, es un mandato, pero está en forma pasiva. ¿Qué quiere decir? Que la plenitud del Espíritu es un don que tú y yo podemos recibir o rechazar, pero que no podemos adquirir haciendo méritos. No es, mis hermanos, el ser lleno del Espíritu por los méritos que tú y yo hagamos delante de Dios. Se puede ser lleno del Espíritu Santo o no se puede ser. Tú decides recibir o ser lleno, lo puedes recibir o puedes rechazarlo, pero no lo puedes adquirir haciendo méritos personales o méritos particulares, no lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo lograr la plenitud del Espíritu? ¿Cómo ser una persona espiritual? ¿Cómo crecer espiritualmente? Yo quiero compartirles 5 cosas, mis hermanos, y la primera de ellas es esta. ¿Cómo ser espiritual? Confiaré en Dios para todas las cosas. Eso es lo primero. Si tú quieres comenzar a crecer espiritualmente, ser lleno del Espíritu, tienes que comenzar por dar saltos de fe o pasos de fe. Esto es lo que hay que hacer, dar pasos de fe. Es decir, comenzar a confiar en Dios para todas las cosas en tu vida, en todas las áreas, mis hermanos, en todas las áreas. De hecho, la Escritura, mis hermanos, nos lo afirma, dice allí Jeremías 17:7, ¿lo podemos leer juntos este versículo, mis hermanos? Podemos leerlo, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Alegre, feliz el hombre que confía en Dios y pone toda su confianza, pone su esperanza en Él. El hombre que hace esto es bendito, es alegre, es feliz, dice la Escritura, mis hermanos. Y la razón de por qué es feliz es porque confía en Dios. En Él está confiado, pone toda su confianza, toda la esperanza la pone en Dios, mis hermanos. Lo cierto es que confiar en el Señor es librar nuestras batallas diarias, confiando en el poder divino, no en tu capacidad o tu talento, es confiando en Dios y en su poder. Es estar dispuesto a enfrentar la batalla diaria de la vida, mis hermanos, poniendo la esperanza en el poder de Dios. Lo que quiere decir esto es que tú y yo debemos humillarnos bajo el poderoso brazo de Dios y poner sobre Él nuestras cargas, poner sobre Él, mis hermanos, nuestras necesidades, nuestras peticiones, todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él nos ama, mis hermanos. Lo cierto es que debemos vivir en dependencia de Dios. La Escritura dice, mis hermanos, 1 Pedro 5:7, dice este pasaje, mis hermanos: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Podemos confiar en Dios, podemos depender de Él, porque Él está profundamente interesado en ti y en mí. Él tiene un profundo interés personal, particular, por nosotros, por lo que nos acontece y pasa diariamente. Eso es lo que dice el pasaje. Por eso, si estás preocupado o tienes alguna situación, ponla en sus manos, porque Él cuida de ti, a Él le importa, tiene cuidado de ti, le interesa lo que te está sucediendo, le interesa lo que a ti te pasa. Mis hermanos, debemos aprender a depender de Dios y a depender de manera confiada en Él en toda circunstancia o momento. Había una vez una señora, mis hermanos, que era bajita de estatura, y su esposo medía 1,98, era muy alto, y ella era bajita de estatura, y a los dos les gustaba ir a los juegos de fútbol. Y ella cuenta, mis hermanos, relata que lo que le pasaba allí en los juegos de fútbol era semejante a depender de Dios. ¿Qué es lo que ella hacía, mis hermanos? Como era bajita de estatura y su esposo era un gigante, 1,98,
mis hermanos. Entonces, ¿qué hacía? Al bajarse del estacionamiento e ir atravesando con una multitud alrededor, cuando había mucha gente, ella se tomaba de la mano de su esposo. Y su esposo podía muy bien ir guiándola, viendo, mis hermanos, porque además era un hombre muy alto, mis hermanos, podía muy bien saber a dónde dirigirla. Y ella no sabía, solo veía de los hombros para abajo a las personas y no sabía dónde iba, pero le daba la mano al esposo y el esposo la guiaba finalmente hasta llegar a la entrada, a pesar de la multitud. Y esta mujer decía, eso es como depender de Dios. Uno no sabe a dónde va, pero uno tiene que confiar y darle la mano, y al darle la mano el Señor le va a guiar a uno hasta el lugar correcto. Es así. Eso es depender de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos aprender. Debemos aprender a depender de Dios. Así pues, lo que yo les pido hoy, mis hermanos, les pido a cada uno de manera encarecida, debes tomar la decisión de tomar tus problemas, tus presiones, tus adversidades, todas las áreas de tu vida, y depender de Dios en todas y cada una de ellas. Lo que tenemos que recordar, mis hermanos, es que la batalla es de Él. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando David peleó con Goliat? Goliat era un hombre, mis hermanos, dice la Biblia, que medía aproximadamente unos 3 metros de estatura, era un gigante. Y todos los días, mis hermanos, se ponía al frente del campo de batalla a retar a los israelitas. Decía, ¿para qué peleamos? ¿Para qué hay 2 ejércitos peleando? Mejor que pelee uno contra mí. Y todos los días los retaba. En cierta ocasión llegó David a darles algunos encargos que le había enviado su papá para sus hermanos que estaban en el ejército, y preguntó, ¿y quién es este que está retando al ejército del Dios viviente? Y entonces David dijo, yo voy a pelear con él. Y le pusieron, mis hermanos, la armadura de Saúl, el rey, le pusieron la espada, y dice la Escritura que como era muy pesada para él, la dejó. Yo no puedo pelear con esto. Y salió a pelear con Goliat. Dice, mis hermanos, en la Escritura que Goliat le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas conmigo con un palo? Hoy mismo voy a dar tu carne a las aves de los cielos. Y entonces David le dijo, tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso fue lo que dijo David. Y entonces, mis hermanos, dice la Escritura, que en ese momento corrió David, tomó 5 piedras de un río allí, 5 piedras planas, mis hermanos, y le apuntó y le dio una 100 y lo mató. Eso dice la Escritura. Y le dijo a Goliat, antes, mis hermanos, de que sucediera esto, este pasaje, mis hermanos, que yo creo que leamos juntos, 1 Samuel 17:47, dice, vamos a leerlo, mis hermanos, dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Esto es lo que tú y yo debemos recordar. Las batallas diarias de la vida, mis hermanos, no tenemos por qué enfrentarlas solos. Está a nuestra disposición el gran poder de Dios, y el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está a nuestra disposición, mis hermanos, el poder de Dios para que podamos vivir una vida como agrada a Dios. Por eso tú y yo debemos vivir en dependencia de Él. Debemos vivir dependiendo de Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, esta es la primera decisión que debes de tomar. Voy a depender de Dios para todas y cada una de las áreas de mi vida. Esa es la primera decisión que hay que tomar, mis hermanos. Si quieres crecer espiritualmente, debes depender del Señor. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cuál es la segunda cosa que tú y yo podemos hacer para crecer espiritualmente? Entonces, lo segundo, me alimentaré del Señor. Anota la palabra alimentaré. Me alimentaré del Señor. Esta es la segunda
situación o la segunda cosa que tú y yo debemos hacer, mis hermanos, para crecer espiritualmente, para ser cristianos espirituales. Debemos alimentarnos del Señor. Jeremías 17:18, mis hermanos, la primera parte, dice este pasaje en la Nueva Versión Internacional, dice: será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Los árboles que están allí, la idea, la imagen que pone Jeremías, que leímos hace un momento el texto completo, mis hermanos, es un árbol que está a la orilla de un río y sus raíces las dirige hacia el río para que pueda tomar la hidratación, el agua, de la cual depende la vida del árbol. Dirige sus raíces hacia la nutrición, hacia el poder que le da la vida al mismo árbol. Y un creyente también debe ser de esta manera. Las raíces tuyas y mías, mis hermanos, deben estar puestas en Cristo Jesús. De hecho, Colosenses nos dice, enraizados, mis hermanos, dice, en Cristo, bien arraigados, esa es la palabra que utiliza, arraigados de las raíces. ¿Recuerdan, mis hermanos? Estuvimos viendo una serie el año pasado, mis hermanos, acerca de las raíces de nuestras vidas. Estuvimos viendo esto. Vimos una serie de predicaciones, 10 predicaciones, mis hermanos, acerca de los fundamentos de la vida cristiana, las raíces. Eso lo vimos y lo estuvimos estudiando. Mis hermanos, verdaderamente tú y yo debemos extender nuestras raíces, estar arraigados en Cristo Jesús. Por otro lado, mis hermanos, en la Biblia con frecuencia se representa al Espíritu Santo con agua. Hay varias figuras para representar al Espíritu Santo. Una de ellas, mis hermanos, es aceite, otra es fuego y otra de ellas es el agua. Es una figura, mis hermanos, que simboliza el Espíritu Santo. Con frecuencia esto lo encontramos en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está fuera de los límites del río es improductivo. Todo lo que está fuera del alcance del río no fructifica, es improductivo. Mis hermanos, han ustedes observado fotografías del río Nilo por encima, fotografías, mis hermanos, de satelitales, donde uno ve el río Nilo atravesando el desierto. Y mis hermanos, todo lo que está en el ámbito de la extensión del río o de la influencia del río está verde, cerca del río. Pero más allá, mis hermanos, hay una zona donde dejan de estar bajo la influencia del río y lo demás es desierto. Es decir, va el río Nilo y todo lo que está alrededor de él está verde, pero lo que está por fuera de esto está seco, es desierto. ¿Qué lección trae eso a nuestras vidas? Precisamente, mis hermanos, si tú estás fuera, más allá de la influencia del Espíritu Santo y del Señor, tu vida será improductiva, no vas a fructificar. Sin embargo, el árbol o el cristiano que dirige sus raíces, que está arraigado, que dirige sus raíces al agua, tiene crecimiento. Precisamente así es la vida cristiana. Si tú te nutres de Dios, te nutres de su palabra, estás pendiente de la dirección, del mover del Espíritu Santo en tu vida, entonces vas a crecer espiritualmente. Déjenme decirles, mis hermanos, el sistema de abastecimiento, el sistema de nutrición o de abastecimiento es invisible, no se ve. Pero, mis hermanos, la producción es así, es visible, es así, se ve. El resultado se ve. Es decir, cuando tú te estás nutriendo, te nutres de Dios, te nutres de su palabra y te nutres del Espíritu Santo. Eso no se ve, pero se puede apreciar su efecto en la vida, en la conducta, en las palabras. Se puede apreciar, mis hermanos, en tener una vida de paz y de gozo y de contentamiento. Se puede apreciar en eso, se puede ver con claridad. No se puede ver la línea de abastecimiento, pero se puede ver el resultado de alimentarse del Señor. Eso se puede ver, se puede observar.
¿Verdad, mis hermanos? Tú tienes que tomar otra decisión hoy. Tú tienes que tomar la decisión de vivir alimentándote del Señor. ¿En qué consiste la vida cristiana? Déjenme decirles, mis hermanos, la vida cristiana consiste en experimentar del Señor día tras día. En experimentar de la presencia del Señor Jesús. Cuando tú oras o lees la Biblia, es más que tú ores o leas. Estás experimentando de la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. La vida cristiana, mis hermanos, consiste en experimentar del Señor Jesús día a día. En eso consiste ser cristiano. En experimentar, en tener una experiencia personal con el Señor Jesús cada día. Yo no sé si tú lo estás haciendo. Yo no sé si estás orando o leyendo la palabra de Dios o estás experimentando del Señor Jesucristo, pero yo te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas, que tomes la decisión de hacerlo. Si tú lo haces, vas a crecer espiritualmente. Vas a crecer. Si no lo haces, si no te ejercitas espiritualmente, como yo les compartía la semana anterior, no vas a crecer espiritualmente. Tienes que hacer esto. Tienes que tomar esta decisión y es lo que yo te invito hoy, en esta mañana. Toma esta decisión. Tercer lugar, mis hermanos. Tercer lugar. Decidiré estar bajo el control del Señor. Decidiré estar bajo el control del Señor. Esta, mis hermanos, es una decisión que también tú tienes que tomar el día de hoy. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que poner bajo el control del Señor todas las cosas. Y tienes que tomar una decisión constante, diariamente. Tomar una decisión de poner todas las cosas bajo el control del Señor. La verdad, mis hermanos, es que tú y yo no controlamos todas las cosas. Hay cosas que podemos controlar, pero muchas de las cosas de nuestras vidas se escapan de nuestras manos, no las controlamos. Por ejemplo, un accidente llega a nuestras vidas, no lo controlamos. Tampoco controlamos, mis hermanos, alguna enfermedad. Y muchas veces tampoco, ni siquiera controlamos nuestra lengua. No controlamos nuestra boca. A veces hay algunos que ni siquiera controlan sus pensamientos. ¿De qué se trata? Lo que se trata es de poner todas las cosas bajo el control del Señor. De esto se trata, mis hermanos. En ocasiones, y esto tenemos que reconocerlo así, estamos en la situación en la que estamos en la situación que estamos viviendo porque, mis hermanos, hemos tomado el control de nuestras vidas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí si yo soy creyente, soy cristiano? Lo que ha sucedido, mis hermanos, es que hemos decidido tomar el control de las cosas en nuestras propias manos y no se lo damos al Señor. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pasaje de la Escritura, mis hermanos, Jeremías 17, el versículo 8, la segunda parte dice, no temen que llegue el calor. Ese es el anterior. No temen que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustian y nunca deja de dar fruto. Nunca. A pesar de las circunstancias. Puede llegar una circunstancia difícil. Pero, mis hermanos, en esa circunstancia nunca deja de dar fruto. En época de sequía no se angustia, porque está confiado. Las cosas están bajo el control de Dios. Él tiene todas las cosas bajo su control. Pero es una cosa que tú debes decidir. Es decir, voy a poner estas áreas de mi vida, o todas las áreas de mi vida, este problema, esta necesidad, esta petición, la voy a poner en el control de Dios. ¿Por qué de angustiarme en esta circunstancia? Es decidirse a poner, mis hermanos, todas las cosas en las manos de Dios. Déjenme decirles, mis hermanos, que el verdadero carácter aflora cuando hay una presión. Cuando tú no estás presionado, puedes ser la persona más linda del mundo. Cuando no tienes ninguna presión, puedes ser la persona más hermosa del mundo, la más amable. Pero cuando estás presionado, tienes una presión económica,
o tienes una presión familiar, o alguien te ofendió, es entonces cuando sale a flote el verdadero carácter, el verdadero yo. Y es allí donde se demuestra, mis hermanos, si tú eres espiritual o no lo eres. Cuando estás presionado, cuando estás bajo alguna situación difícil, una circunstancia difícil, es entonces que se demuestra, mis hermanos, si uno es verdaderamente espiritual o no lo es. Allí. No cuando estás tranquilo. Cuando estás tranquilo puedes ser la persona más amable del mundo, la más linda del mundo. Pero cuando estás presionado, es allí donde se demuestra el verdadero carácter. Amén. Y si has crecido o no a semejanza de Cristo, lo que Dios quiere formar en ti y en mí es un carácter a semejanza de Cristo. Y este carácter, mis hermanos, se manifiesta en las presiones, en las circunstancias difíciles, en las adversidades. Es allí precisamente donde se manifiesta. Y donde se manifiesta si has crecido espiritualmente o si no has crecido. Si eres realmente un cristiano espiritual o eres un cristiano carnal. Es allí, en las presiones, donde verdaderamente se manifiesta si eres cristiano o no eres cristiano. Entonces, mis hermanos, ¿cómo crecer? Déjame decirte, debes tomar esta decisión, estar bajo el control del Espíritu día tras día. Y es una decisión que tienes que tomar tú diariamente. No es una decisión que tú tomes una vez en la vida y después lo dejes. Es una decisión que tienes que tomar día tras día. Voy a dejar que las cosas tenga el control el Señor de mi vida. Voy a dejar que tenga el control de todas las cosas. Si estás presionado, debes decir: Señor, tengo esta presión, quiero darte el control. Controla mi lengua, controla mi carácter, controla mi genio, mi ira. Esa área de debilidad que yo tengo, contrólala, Señor, y fortaléceme en esa área de debilidad. Te pido que tú me fortalezcas allí. ¿Verdad, mis hermanos? Debemos darnos cuenta que no puede nosotros estar al mismo tiempo ansiedad, preocupación y al mismo tiempo que fructifiquemos. No puede ser, mis hermanos, no pueden ir juntos. No pueden ir juntos, mis hermanos. Por el contrario, la estabilidad, la alegría, la fuerza en el carácter, en momentos de prueba, dependen de la plenitud del Espíritu Santo. Y esta es la decisión que hay que hacer: estar o no bajo el control del Espíritu. Yo te pido que tomes esta decisión. Es una decisión diaria que hay que hacer. Cuando uno no está bajo el control del Espíritu, mis hermanos, entonces uno no fructifica. Uno no puede dar fruto para el Señor. Dice en Escritura, mis hermanos, Jeremías 17, del 9 al 10, hablando acerca de esto, el mismo Jeremías, continuando el pasaje, mis hermanos, dice: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio el corazón. El corazón humano es veleidoso. Es veleidoso. Somos como los niños, mis hermanos, decimos ahora sí, y ante la misma situación en otra ocasión decimos ahora no. Somos veleidosos. Dice: es engañoso, no tiene remedio el corazón humano. ¿Quién puede comprenderlo? Y sabes, la respuesta la da Jeremías. El único que puede comprender y transformar los corazones es el Señor mismo. Dice el pasaje: yo, el Señor, sondeo el corazón, lo examino, los pensamientos, para darle a cada quien de acuerdo con sus acciones, de acuerdo con el fruto de sus obras. Si tú tratas de controlar las cosas y tienes el control en las situaciones, en las pruebas, en las circunstancias de tu vida, cualesquiera que estas sean, déjame decirte que no vas a fructificar. Entonces la decisión que hay que tomar es esta. Tú tienes que acercarte a Dios y decirle: Señor, estoy en la situación en la que estoy porque yo he tomado el control de mi vida. Y debes decirle: Señor, pero ya no quiero que eso suceda. Quiero que tú tengas el control de todas y cada una de las áreas de mi vida. Y debes hacer esta renuncia, porque es una renuncia. Es una renuncia a la autoridad de ti mismo sobre tu propia vida. Es a reconocer que Dios tiene la autoridad suprema sobre ti. Es una renuncia.
Es como negarse a sí mismo, como decía el Señor Jesucristo. Si tú lo haces, tienes que hacerlo diariamente. Y si lo haces así, comenzarás a crecer espiritualmente. Habrá crecimiento, habrá fruto en tu vida y comenzarás a parecerte al Señor Jesucristo con relación a tu carácter. Es así, mis hermanos. Toma esta decisión, te lo pido hoy. Cuarto lugar, mis hermanos, cuarto paso que hay que dar, mis hermanos, para crecer espiritualmente. La cuarta cosa que tenemos que hacer es esta: voy a confesar mi pecado, confesaré mi pecado. Anótalo, por favor. Confesaré mi pecado. Anótalo, por favor. Cuando tú pecas, te apartas de la plenitud del Espíritu. Así pues, lo que hay que hacer es confesar el pecado. La única barrera, mis hermanos, que hay entre Dios y nosotros es nuestro pecado. Para esto vino precisamente Cristo, para quitar el pecado, para quitarlo. Pero lo que hace inefectivo, mis hermanos, el actuar del Espíritu en nuestras vidas es precisamente el pecado. Si tú y yo vivimos en pecado, mis hermanos, no podremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo podrá llenar una vasija sucia? Cuando tú y yo tomamos agua, mis hermanos, buscamos que el vaso o la taza en la que vamos a tomar esté limpia. ¿No es así? Cierta ocasión, mis hermanos, me invitaron cuando teníamos una misión allá en Xochimilco, mis hermanos, afuera de Xochimilco, ya rumbo a la carretera a Milpa Alta, o bueno, hacia Huastepec, mis hermanos. Ahí teníamos una misión como iglesia hace algunos años. Y mis hermanos, una persona, pues andaba yo por el lugar visitando personas, mis hermanos, y una persona me invitó a comer. Y la verdad, mis hermanos, no quería sentarme a comer. Y no tenía mucha hambre, pero luego me sirvió agua. Y me fijé que el vaso en el que me sirvió, la taza en la que me sirvió, estaba no muy limpia, estaba un tanto sucia. Entonces, como seguramente ustedes lo han hecho, yo también lo hice, mis hermanos, comencé a tomar del asa, donde está el asa, de ahí comencé a tomar agua, donde está el asa, no del otro resto, ¿verdad? Y finalmente me tomé el agua, pues tenía sed, pero un poco a regañadientes, porque estaba sucio. Pero tú y yo no lo hacemos así. Cuando estamos en nuestros hogares o estamos en otro lugar, tomamos agua o un líquido, mis hermanos, y esperamos que el vaso o la taza esté limpia. Es así, ¿no es? ¿Verdad, mis hermanos? Bueno, déjame decirte, es lo mismo. El Espíritu Santo, mis hermanos, jamás va a llenar un recipiente sucio. Si tú y yo tenemos pecado, jamás nos va a llenar el Espíritu Santo. Debemos, mis hermanos, verdaderamente tomar la decisión, ¿no?, de confesar pecado. Yo no sé cómo está tu vida, realmente no lo sé. Puedo saberlo de algunos, pero no de todos. Y quizás tienes pecado. Frecuentemente, mis hermanos, cuando me reúno con alguien a orar, y a veces oro por mí y oro por la iglesia. Quizás alguien pecó. Y oramos así. En la velada anterior estuvimos orando de esta manera. Estuvimos orando, mis hermanos, por nuestro pecado, pero también por el pecado de la iglesia. Los que estábamos allí, mis hermanos, en la anterior velada estuvimos orando porque quizás alguno de nuestros hermanos ha pecado. No lo sé si tú has pecado. No lo sé si tienes algo que no has confesado a Dios, que no se lo has dicho tampoco a nadie, ni tampoco se lo has dicho a Dios. Pero Dios examina los corazones, como dice Jeremías 17. ¿Quién entiende el corazón del hombre? Es engañoso. ¿Quién lo comprenderá? Dice el Señor. Yo, que lo examino y conozco cada uno de ustedes. Conozco las obras. Yo no sé si tienes pecado, pero lo que sí te pido es que te pongas a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Él. Es la única manera en la que Dios puede llenarte de su Espíritu. Primero te dará limpieza, primero te perdonará,
te limpiará y después de eso, te llenará tu espíritu. Cuando tú te levantas en las mañanas, lo que haces es bañarte, ¿no es así? Te bañas en las mañanas para salir al trabajo, hacer tus actividades. Yo no creo que te pares en la mañana y si estás sucio y nada más lo que te haces es cambiar de ropa. ¿Por qué? Porque la ensucias. Te pido pues que confieses tu pecado. Mis hermanos, así como la fe es lo único que agrada a Dios, dice en Hebreos, mis hermanos, 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así pues, lo único que agrada a Dios es que tú tengas fe. Pero ¿qué es lo que hace entristecer a Dios? Nuestro pecado. El pasaje, mis hermanos, de la Escritura dice, Efesios 4:30, en esta versión de la palabra o el mensaje dice, no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios que está o que es en ustedes, como un sello que los distinguirá en el día de la liberación. Aquel día, cuando el Señor venga otra vez, dice, tú y yo hemos sido colocados el sello del Espíritu Santo. ¿Para qué día? El día en el que el Señor Jesús vendrá otra vez. Y este es el argumento que está empleando el apóstol Pablo. Si tú has sido sellado con el Espíritu Santo, ¿para qué día? El día en el que el Señor Jesús regresará. Entonces no le causes tristeza. No lo entristezcas con tu pecado. No le causes tristeza. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos, de Efesios 4:30. Pero por otro lado también, mis hermanos, el pecado hace ineficaz el actuar del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el pasaje, mis hermanos, de 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen la fuerza del Espíritu. Dice el pasaje. En otra versión, mis hermanos, dice, no apaguen el fuego del Espíritu. No lo apagues en el Espíritu en ti, que hay en ti. No lo apagues, no apagues el fuego, no apagues el poder del Espíritu. ¿Cómo se apaga? Cuando hay pecado. Por esto, mis hermanos, tú y yo debemos confesar pecado y no dejar que se enraice. Cuando tú tengas pecado, confiésalo de inmediato. Cuando el Señor lo traiga a tu mente, no digas después, no digas mañana, no digas hasta el otro día y después porque se te va a olvidar. En ese mismo momento confiésalo, confiesa tu pecado al Señor. Si tienes pecado ahora y lo reconoces, confiésalo. Es la única manera en la que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. El poder de Dios puede estar disponible para ti si tú confiesas pecado. Eso es lo que te pido hoy. ¿Quieres crecer espiritualmente? Confiesa tu pecado. Confiésalo. Finalmente, mis hermanos, en quinto lugar. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Es así. Desearé ser lleno y se lo pediré a Dios. Desearé ser lleno del Espíritu y se lo voy a pedir al Señor. Voy a tener el anhelo de ser lleno. Voy a desear ser lleno y se lo voy a pedir al Señor. ¿Verdad, mis hermanos? Tú y yo debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. La ceremonia que les relaté hace un momento, mis hermanos, el sacerdote iba subiendo hacia el templo de Jerusalén, todo el pueblo detrás de él iban cantando, mis hermanos, y el sacerdote traía una copa de oro llena de agua y la derramaban en el altar. ¿Qué simbolizaba esto? Lo que simbolizaba, mis hermanos, esta agua derramada sobre el altar,
era en agradecimiento porque el Señor los había sostenido durante 40 años en el desierto y allí les había dado agua. Pero esta agua derramada, mis hermanos, simbolizaba la necesidad que tenían de Dios. Simbolizaba esta necesidad. Por eso el Señor Jesús en esa ocasión se para y les dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Tienes necesidad? Ven a mí. Como cuando tienes sed. ¿Has tenido sed? Yo también, a veces, mis hermanos, he estado sediento y he tenido que tomar bastante agua hasta que la sed se calma. Y la única manera de calmarse es tomándola. Uno tiene anhelo, tiene necesidad de agua, mis hermanos. Y esta es la idea. Por eso el Señor Jesús dice en el pasaje, en el último día, en el día más solemne de la fiesta, el Señor Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, es decir, tienes necesidad, tienes el deseo, ven a mí y bebe. Tienes el deseo, tienes sed, entonces ven a mí y bebe. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva, dice este pasaje, mis hermanos. Es así. Tú tienes el deseo, ve al Señor Jesús y pídele. Pídele que te llene con su Espíritu. Pídele que te llene. Desea ser lleno, desea el anhelo, tiene el anhelo. Y pide que te llene el Señor. Tenemos mandato en la palabra de Dios, mis hermanos. La Escritura dice: no se emborrachen con vino, que eso lleva al desenfreno. En eso hay pecado. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Es un mandato. Eso está allí, mis hermanos, en Efesios 5, 18. Es un mandato. Debes tener sed. Debes tener un anhelo. Ser lleno del Espíritu. Ese debe ser nuestro anhelo. Y entonces ir con el Señor y pedírselo. Dice la Escritura, mis hermanos, que si algo está de acuerdo con la voluntad de Dios y lo pedimos, dice, sabemos que Dios nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las cosas que le hayamos pedido. Ese pasaje está en 1 de Juan capítulo 5, si después lo quieres revisar. Dentro de la voluntad de Dios es que tú y yo seamos llenos. Si tú tienes el deseo, el anhelo, pídeselo. Y Dios va a responder. Dice otra vez el pasaje, déjame repetírtelo. Si algo pedimos al Señor que esté de acuerdo con su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos también que tenemos las peticiones que le hayamos pedido, lo que le hayamos pedido, lo que hayamos orado. Es así. Esta es una petición. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos llenos del Espíritu. Y si tú lo pides, el Señor lo va a hacer en tu vida, pero debes desearlo, debes quererlo. Allí comienza todo. Debes tener un deseo de crecer, debes tener un deseo de ser lleno del Espíritu Santo y a continuación pedírselo al Señor y el Señor lo va a hacer. Para concluir, mis hermanos, déjenme darles 5 argumentos por los que debemos ser llenos del Espíritu. Hasta ahora les he comentado 5 pasos para crecer espiritualmente. Pero yo quiero darte 5 argumentos para que tú tomes esta decisión. 5 argumentos, mis hermanos, para que tú puedas tomar esta decisión de ser lleno del Espíritu Santo. Quiero darte estos 5 argumentos, mis hermanos. Quiero dárselos hoy, precisamente en esta mañana. 5 argumentos por los que debemos ser llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, porque es una necesidad. Es como está allí, mis hermanos, el Salmo 42:1. Como el siervo busca o brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el Salmo 42:1. Como el siervo busca por las aguas. Las busca, ¿por qué? Porque tiene una necesidad. Así tú y yo. Y este es un argumento, mis hermanos.
Es el argumento. Tú y yo tenemos necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos necesidad de crecer espiritualmente. Tenemos esta necesidad. Pero también, mis hermanos, una vez que el siervo va al agua y la bebe, le da satisfacción a su vida. Y es de la misma manera. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, eso da satisfacción a la vida. Es entonces que puedes estar disfrutando de paz y de gozo y también de contentamiento. Es entonces que puedes tú permanecer firme a pesar de cualquier circunstancia de la vida. Eso da satisfacción, satisface a la vida el ser lleno del Espíritu Santo. Tercer lugar, mis hermanos, el agua se utiliza para lavar, y precisamente es la idea, mis hermanos, también. El agua, el Espíritu Santo da santidad de vida, da pureza a la vida. Tú estás luchando con un pecado vez tras vez y continuamente vas con el Señor y le dices, perdóname por este pecado, y le vuelves a pedir otra vez perdón por ese pecado 15 días después o más adelante porque lo has vuelto a cometer. Y es un área de debilidad que tienes, pero quieres comenzar a vivir en santidad, entonces tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. En cuarto lugar, mis hermanos, también produce renovación. En 2 Corintios, mis hermanos, habla acerca de que nuestro hombre exterior se va desgastando. Vamos envejeciendo, mis hermanos, nos salen canas y arrugas también. Las fuerzas se van acabando. Pero nuestro hombre exterior, dice, se va decayendo, pero el hombre interior tiene que irse fortaleciendo día tras día, renovándose día tras día. ¿Y cómo puede suceder este crecimiento en el interior? Solo a través, mis hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo y experimentar la presencia de Jesucristo día tras día. Ser renovados. Tú y yo no podemos renovar las cosas. A veces, mis hermanos, tratamos de renovar un pantalón o una ropa poniéndole un parche. Tratamos de renovar un auto, mis hermanos, ojalateándolo, pintándole, quitándole la bolladura, pero no es nuevo. Pero el que realmente hace las cosas nuevas es el Señor. Nueva criatura es, dice la Escritura. Tú quieres vivir en una renovación constante, que tu hombre interior, tu ser interior vaya creciendo cada día. Entonces debes buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y finalmente, en quinto lugar, el quinto argumento, mis hermanos, para ser lleno del Espíritu Santo es la fuente de poder para vivir. No vivir con nuestras fuerzas o talentos o capacidades, sino es vivir en el poder del Espíritu Santo. Es así. Tenemos, mis hermanos, entonces, que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y te comento estos argumentos. Les doy estos argumentos para que tú tengas este deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Tú te des cuenta que tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo día tras día y busques dar estos 5 pasos. Tomes la decisión de darlos. Déjenme concluir, mis hermanos. Esteban, mis hermanos, era uno de los diáconos en la iglesia de Jerusalén. Dice que él y otros más eran llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, mis hermanos, interpretando el bautismo del Espíritu Santo, lo interpreta a la luz de la escritura del profeta Joel. Lo interpreta el apóstol Pedro. Cuando los apóstoles, mis hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro lo interpreta y dice así: en los últimos días, dice Dios, concederé mi espíritu a todo mortal, a toda persona. Les voy a dar de mi espíritu. Los hijos y las hijas de ustedes hablarán inspirados por mí. Sus jóvenes tendrán revelaciones y sus ancianos soñarán cosas extraordinarias. A los que me sirven
tanto hombres como mujeres, otorgaré en aquellos días mi espíritu y hablarán inspirados por mí. ¿No quisieras que esto sucediera en tu persona? ¿No quisieras que esto sucediera en tu propia vida? Pues sí, qué bueno que lo dices, amén. Yo también deseo esto. Espero que tú desees esto ardientemente en tu vida. Así pues, lo que yo te pregunto es esto: ¿tomarás la decisión de vivir bajo la llenura del Espíritu Santo? ¿Tomarás esta decisión? ¿Te decidirás a ser un creyente espiritual? ¿Tomarás esta decisión? ¿Tomarás estos 5 pasos que hemos visto hoy en esta mañana para que tú puedas crecer espiritualmente? Yo espero que sí, que tú puedas tomar esta decisión hoy en esta mañana. Pero se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Señor mi Dios, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, tu santo y perfecto amor. Gracias. Gracias porque nos guardas y cuidas, mi Señor. Gracias por tu fiel amor para nosotros. Pero ahora aquí, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos hablas con claridad a nosotros. Señor, Padre, permite que haya crecimiento espiritual. Que cada uno de mis hermanos y yo también podamos tomar estas decisiones de crecer espiritualmente. Mi Dios, mi Señor, queremos dar fruto y dar un fruto espiritual para honrarte y glorificarte a ti, el Dios alto y sublime, el Todopoderoso. Queremos glorificarte a ti, Señor, honrarte. Y Padre Celestial, tú nos mandas en tu palabra ser llenos del Espíritu. Y Padre bendito, queremos ser cristianos espirituales. Señor, no queremos ser cristianos carnales. Si hay alguien aquí, Señor, que ha estado viviendo en carnalidad, que tiene pecado en sus vidas, y tú sabes quién es, mi Señor, tú sabes, Padre Celestial, porque conoces los corazones. Si hay alguien aquí, Señor, y te está pidiendo perdón, por favor, Señor, perdónalo. Perdona en Cristo Jesús, cuya sangre es todavía eficaz para perdonar toda clase de pecado. Señor, perdona. Da limpieza, Señor, a tu iglesia, a mí y a toda tu iglesia, a mis hermanos. Da limpieza, Padre Celestial. Concédenos ser llenos de tu Espíritu, Padre Santo. Queremos depender de ti diariamente. Queremos, Padre Celestial, alimentarnos de ti constantemente. Y Señor, queremos que tú tengas todas las cosas bajo control. Padre Celestial, Señor, verdaderamente deseamos ser llenos y te lo estamos pidiendo, mi Dios eterno, porque entendemos que es la única manera en que podemos agradarte y podemos vivir una vida verdaderamente cristiana que te agrade, mi Señor. Así pues, llena la vida de cada uno de mis hermanos. Llena, Padre Celestial. Padre bendito, llena cada uno y haz esta iglesia, que esta tu iglesia, mi Señor, sea una iglesia espiritual, formada por creyentes espirituales. Concede esto, mi Señor. Permítelo vivir así. Gracias. Gracias de verdad. Te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor.